Aprendamos juntos. Iniciando. SEO Learning. Bienvenidos al canal. A ver, ok. Bueno, bienvenidos a todos. En este podcast en SEO Learning vamos a hablar de un tema crucial para cualquier empresa profesional que maneje información. En este caso vamos a estar hablando de los respaldos de bases de datos, y para esto tenemos con nosotros a Adrián Mora, una persona que no es tan especialista, pero conoce del tema. Él se graduó recientemente, o bueno, no tan recientemente. Vale, bienvenido Adrián, ¿podrías hablarnos un poquito de ti? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, como dije, soy Adrián Mora y me dedico al área de desarrollo de software, tocando varios temas y varias áreas. Normalmente mi puesto se le llama full stack, entonces me dedico a todo, básicamente. Y actualmente trabajo para una empresa de Houston, Texas. Ok. ¿Qué es lo que haces, Adrián? ¿Me escuchas? Mis tareas en la empresa son, bueno, la empresa se dedica al banking, pues son los bancos, son unas transferencias y envío de dinero como remesas. Okay. Entonces mis tareas pues son darle mantenimiento y agregar features a varias partes del sistema, que es la página web, es el backend, que está en diferentes lenguajes, y también está la aplicación móvil. Ok. Entonces, me imagino que no te es ajeno lo que es la gestión de bases de datos, ¿no? Digo, al manejar todo este tipo de datos, creo que vas muy de la mano de esta parte, ¿no? Sí, claro, como cualquier sistema, pues es la base del negocio, ¿no? De estar comunicando pues, las aplicaciones, aparte del backend, ¿verdad? Y sobre todo si tocas el backend, pues sí o sí tienes que estar tocando la base de datos, tienes que trabajar en esa base y algunos usan ORM, que son básicamente objetos de la base de datos, pero en el código, y otros no tanto, ya hacen las queries en código y las inyectan, ¿no? En mi caso es un poco de las dos, pero pues sí o sí tienes que estar consultando la base de datos para ver si se hacen bien las cosas, las transacciones, etcétera. Ok. Bueno, hablamos que actualmente pues la información es uno de los activos más importantes. Perder datos puede ser algo muy desastroso, y más cuando manejamos datos bancarios, ¿no? Vamos a hablar de cómo prevenir estos problemas a través de los respaldos, ¿vale? ¿Podrías hablarnos un poco sobre la importancia de los respaldos? Sí, de hecho son súper importantes, sobre todo cuando ya haces tu proyecto muy escalable y pues siempre se dan problemas, ¿no? O sea, no, nunca van a dejar de existir, pero lo importante siempre es reducir el riesgo de perder tus datos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues un banco, como información vale muchísimo. O sea, ya sea porque no la secuestraron o simplemente porque se borró. En ambos casos, pues, es terrible. Entonces, pues, a veces la pérdida de datos se da por un mal uso de la base de datos, que se haya hecho una query mal. Y pues para eso están los rollback, que básicamente la base de datos hace como un mini backup de la base de datos antes de tu transacción o de lo que hiciste, y lo puedes revertirlo luego. Obviamente pues tienes que darte cuenta luego que hiciste algo mal, ¿no? En dado caso que no hayas hecho un rollback de ese estilo, al hacer un insert o un delete en la base de datos, pues también están los backup, que ya depende de la empresa y los recursos que tenga, pues va a hacer backups cada cierto tiempo, y así es mínima la pérdida. Ok.
entiendo. Entonces, ¿podrías decirnos en general, de forma general, qué es un respaldo de una base de datos? Sí, pues básicamente es una copia de la misma base de datos que está en otra, a lo mejor en otra instancia o en algún espacio de memoria, y pues simplemente puedes traerte ese respaldo y aplicarlo a tu base de datos actual cuando lo ocupes. Ok. ¿Por qué es tan importante hacer los respaldos regularmente? Pues uno no sabe cuándo va a necesitarlos, ya sea por algún error en base de datos o simplemente porque se fue la luz y ya hubo pérdida de datos o algo así. Entonces, pues es importante hacerlo lo más seguido que se pueda, cuando uno tenga recursos, para que no sea tan grande la pérdida. Ok, sí, me imagino que, bueno, en mi caso, digo, aun cuando estás haciendo trabajos, incluso en la computadora, muchas veces suele ocurrirnos que se nos va la luz y pues ya perdemos todo eso, ¿no? De no ser porque pues hay algunas aplicaciones que hacen ese backup de manera automática, a veces perderíamos todo el trabajo. Esa parte sí la entiendo. En tu caso nos dices que trabajas con el banking, ¿no? En tu experiencia o en tu trabajo, Sí. ¿qué es lo que debes respaldar o las cosas más importantes que tú respaldas o que puedes llegar a respaldar? Lo más importante, bueno, sí, pues son todas las cosas relacionadas a las tarjetas. Eso es lo más importante. Se pierdan las tarjetas, pues imagínate eso. Y ya no puedes tener rastro de las cuentas de los clientes, ¿no? Porque el banking, o bueno, la empresa donde estoy, no somos tal cual el primer proveedor ¿cómo decirlo?, de dinero, sino que estamos aliados con otra empresa, ¿no?, que es la que sí tiene el dinero, pero nosotros hacemos las transacciones. Pero se nos llega a perder esas tarjetas y ya no tenemos forma de saber si el dinero es o no de alguna persona. Ok. Entonces sí es un tema muy delicado el hecho de manejo de los respaldos, ¿no? Digo, como ya lo mencionaste antes, pues, De hecho, una buena analogía que yo creo le han pasado a todo el mundo es Word. Cuando tú escribes en Word o en Excel incluso, luego se te va la luz y no le a guardar, pues sí se te pierde tu progreso, ¿no? Pero a lo mejor se queda en un punto, no sé, de hace 10 minutos antes de que te cortara la luz, y al menos no tienes que volver a escribir todo desde cero. Sí. Entonces, es una buena analogía de los respaldos. Sí me ha llegado a pasar. Bueno, ya nos comentabas brevemente que es recomendable hacer estos respaldos en cuanto se tenga la oportunidad o los recursos, no más que nada. Pero por ejemplo, en cuanto te decía que ya nos comentabas que pues hacer los respaldos es sumamente importante, y hacerlos en cuanto se tengan los recursos o la oportunidad de realizarlos, ¿no? Más que nada para no perder gran parte de esa información. Sí. En cuanto al almacenamiento, Entonces es que ajá, sí, en el almacenamiento, te, pues te iba a contar eso del almacenamiento. ajá, te digo que en cuanto al almacenamiento, ¿cuáles son los lugares más seguros para guardar los respaldos? Por ejemplo, imagínate, o sea, acá las bases de datos, al menos las que no son producción, pesan medio terabyte. Entonces imagínate, pues, de medio terabyte. El hosting no es gratis, o sea, te cobra por el espacio que usas, y mientras más uses, pues vas a estar cobrando más. Entonces imagínate hacer varios respaldos de medio terabyte al día, pues sí es algo de dinero. Y eso solamente para un ambiente, o sea, no el buen, es hacer varios terabytes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que en tu experiencia recomiendas para evitar perder
o sí, estos datos o esta información que, por ejemplo, se termina, no sé, la parte del día y todos los movimientos, las transacciones que se realizaron. Me imagino que tienen cierto itinerario para realizar este tipo de respaldos, ¿no? Sí, de hecho, estas cosas no se suelen hacer manualmente, a menos que las necesites porque vas a hacer algo crítico. Normalmente sí se tienen ya programado los respaldos de que, bueno, nosotros podernos darnos el lujo de programarlo de cada hora, que cada hora se haga el respaldo de la base de datos. O bueno, si no quieres hacer todo el respaldo de la base de datos, pues puedes hacer respaldos más frecuentes de las tablas que son más importantes. Ok, ok. De esta manera no consumimos tantos recursos, me quiero pensar. Claro, sí, o sea, ajustándolo a las necesidades de la empresa, los recursos que tengan. Como te contaba, pues mientras más seguido hagas los respaldos, pues más espacio vas a estar consumiendo, ¿no? Ok, entiendo. Y a ver, por último, ¿qué consideraciones crees que debemos tener en cuenta al momento de restaurar un respaldo? Bueno, pues lo primero que ten en cuenta que la información ya se perdió en el lapso que hubo, por así decir, el tiempo muerto entre el respaldo y cuando se te fue la base de datos, ¿no? Ese sería el primero, ¿no? Y el segundo sería, a lo mejor no leí, depende mucho del contexto, pero también puede ser que tú hiciste cambios en la base de datos, que a lo mejor tu aplicación ya necesita tablas nuevas, pero como hiciste el respaldo, a lo mejor en ese respaldo ya no están las tablas nuevas, entonces también la aplicación puede estar fallando porque está consultando algo que no existe. Entonces hay que tener en cuenta también esos casos porque pues, la base de datos a fin de cuentas afecta a todo, porque es la base de todo. Ok, sí, entiendo esa parte. Bueno, pues yo creo que este pequeño o esta pequeña entrevista, por así decirlo, pues nos fue de mucha ayuda para entender mejor cómo funciona lo que es la parte de un respaldo, ¿no? Obviamente cada respaldo, todos los respaldos son esenciales para las empresas y al final de cuentas todas las empresas manejan información importante, información que pues es de suma, ¿cómo se puede decir? Bueno, valga la redundancia, es sumamente importante ya que pues puede afectar muchos rubros, ¿no? En el caso de llegar a perder este tipo de cosas, ¿vale? Te doy las gracias, Adrián, por compartir tu conocimiento en el canal. Muchas gracias por atender así que esta llamada, ¿vale? Espero que pues esto nos le sirva un poquito más para entender lo que es el respaldo en las bases de datos. A todos los que pues siguen el canal, recuerden que prevenir la pérdida de datos es mucho más fácil que recuperarlos. Vale, nos vemos en un siguiente episodio. Y muchas gracias, Adrián, por todo, por estar aquí, por tu tiempo que nos dedicas. No, muchas gracias a ti por la invitación y pues para los desarrolladores siempre es un gusto compartir el conocimiento. Y nos estamos viendo, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Adrián. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.